Siempre consideré que comercio interior y exterior son hermanos y ambos tienen que funcionar en forma sinérgica. Es por ello que, en materia comercial, suelo pensar en la siguiente analogía. Le doy mi más cordial bienvenida a todas las personas que internacionalmente observan, escuchan y analizan el contenido de este 10º capítulo. Vuestra respetuosa consideración al respecto es para mí un honor. Siempre consideré que comercio interior y exterior son hermanos y ambos tienen que funcionar en forma sinérgica. Es por ello que, en materia comercial, suelo pensar en la siguiente analogía. El comercio se desarrolla de manera legal y formal mediante las actividades que ejecutan diariamente dos hermanos. El hermano mayor es el intercambio comercial internacional que genera el ingreso de divisas extranjeras a favor de la macroeconomía del país. Divisas que se acumulan en las reservas del Banco Central. El hermano menor es el que tiene a su cargo el desarrollo comercial interno en cualquier país del mundo. Es un nexo en la alta importancia entre el sector privado con la macroeconomía y con los mercados comerciales extranjeros con que se trabaja. Ayuda también a invertir en el país los resultados económicos provenientes del éxito logrado en el intercambio comercial internacional. Inversiones que se utilizan para mejorar el país, para el desarrollo de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la ingeniería, de la tecnología, de la industria en general, el avance de la producción agropecuaria y agroindustrial. Asimismo, en los sectores petroleros, hidrocarburos, gasífero, minero, forestal, pesquero, entre otros. Siempre aconsejo a quienes desean desarrollarse dentro de la actividad del comercio a nivel nacional o internacional, que lo hagan siempre de la mano de la ley y respetando todo lo que indica la Organización Mundial de Comercio y la Cámara Internacional de Comercio. De la misma forma, asesorarse y asegurarse de que los restantes servicios que internacionalmente se requieren cumplan con estos estándares, por ejemplo, banco, despachantes de aduana, asesor contable e impositivo, aseguradoras. De ser posible, es también conveniente que el comerciante se registre como exportador e importador. Todo esto es sencillo de lograr. Las entidades públicas le brindarán al contribuyente o usuario el asesoramiento más adecuado que puede requerir. En este sentido, sabiendo que se actuará siempre de la mano de la ley, no hay que tener temor de dirigirse a dichas entidades para lograr trazar, aclarar y legalizar el camino que se desea emprender. Teniendo fuerza de voluntad, autoestima, siendo respetuoso y considerado con sus semejantes e intentando, si se puede, ser humildes con quienes nos pueden ayudar para que esa puerta esté siempre abierta, el objetivo siempre se conseguirá. Es también importante saber utilizar Internet a través de los sitios web de estas entidades y de foros especializados con herramientas fundamentales para informarse de las regulaciones, actualizaciones, cambios y procedimientos en este sentido. Aunque usted nunca haya practicado lo que desea comenzar a realizar como medio de trabajo y con visión de futuro, esta base le permitirá comenzar a interpretar los conceptos que usted requiere. A partir de allí, y con esa base de conocimientos, podrá dirigirse a cada entidad pública nombrada para solicitar el apoyo y el asesoramiento que necesite para realizar correctamente todas las presentaciones que se requieren en cada una de ellas. Desde dar de alta su firma, su persona, mediante registros o certificados que obtendrá en cada una de las entidades públicas indicadas.
De esta forma comenzará a construir su propia experiencia, con conocimiento de primera mano. No hace falta que tenga un título universitario, ya que como interesado y por derecho propio usted tiene la legitimidad para hacerlo. Quienes deseen contactarse con mi persona por distintos comentarios, consulta y asesoramiento, les solicito respetuosamente dirigirse a la descripción de este video, donde encontrarán toda mi información de contacto. A quienes no vieron los primeros capítulos, los invito respetuosamente a que lo hagan accediendo al canal que posee R.R. Onaga en YouTube mediante el link que comparto con ustedes en la parte superior de la pantalla o visitando nuestro sitio web www.rronaga.com.ar. Asimismo, los invito a suscribirse y activar la campana de las notificaciones para recibir las actualizaciones de los nuevos videos que subiré periódicamente. Por la honorable atención y por el tiempo que me brindan para analizar el contenido de cada uno de mis capítulos referente al significado de la palabra macroeconomía, comercio internacional, de las bases del desarrollo de una nación, de un país y de su pueblo en su conjunto, y para lograr un importante intercambio comercio internacional con inmensa visión de futuro y poner al país en vía del desarrollo. Muchísimas gracias.